Buena semana, excelente comienzo para una semana que promete, más allá de los primeros fríos y de los primeros resfríos, ser una semana que tenga la barajada de la lluvia y que de esta manera sabe Enu Mitubá. Como decimos en la plegaria, que cada uno nos quiera satisfacernos con todo lo bueno de la tierra. En este comienzo de la semana también daremos comienzo al segundo capítulo de los 8 capítulos del Rambam, recordándoles a quienes se van sumando que Shmona Prakim, los 8 capítulos, son la introducción del Rambam al tratado de Avot, donde no solamente el Rambam veía, insisto, una suerte de máximas de los sabios, como ha sido traducido en algún momento, por los principios de los Jajamim, sino que él acá leía una verdadera conformación de lo que es el ser humano, basándose en aquello que la Gemara decía, que aquellas personas que quieran ser, aquel que quiera aplicar mi ley de Hasidut, la persona que quería alcanzar en la vida algún escenario de bondad, de extrema generosidad, entonces que estudie el Pirkei. El capítulo segundo, que hemos estudiado la semana pasada, habla acerca de las facultades del alma y sus contenidos. En este caso, el conocimiento de la parte en que se encuentran, ¿no? Que dice dónde se encuentran, o que son inherentes las virtudes y los vicios. Bien, entonces así es el segundo capítulo que hemos estudiado, eventualmente que hemos marcado la semana pasada para recordarles. Dice el Rambam, que has de saber que la rebeldía, las averot y la disciplina, en este caso él las asocia con el concepto de las mitzvot de la Torá, se encuentran ciertamente en dos partes del alma. Teníamos el alma que se dividía, comillas, en 5 partes, y entonces él hablaba de que aquí las dos partes donde figuran la rebeldía y la disciplina eran la facultad sensitiva, el margish, y la apetitiva, mitahora, todo aquello que despierta al ser humano a actuar, a cómo expresarse. Quiere decir, y en estas dos se encuentran los pecados en forma genérica y los preceptos, ¿no es cierto? Pero la parte nutritiva, imaginativa, obviamente las funciones corporales en general y las funciones que tienen que ver con el pensamiento, no hay ni rebeldía ni disciplina por cuanto que no poseen discernimiento ni libre albedrío ni hechos concretos. Entonces, en lo que se refiere a la parte racional del ser humano, Sijli, obviamente, hay confusión. ¿No? Yo afirmo que se encuentran en ella tanto rebeldía como disciplina, en lo concerniente a la creencia, ya sea de una opinión herética, quiere decir algo que está nomás marcando una kefirá, una negación absoluta de toda la idea de lo divino, o de una verídica, pero no posee hechos concretos, lo racional, que puedan denominarse como preceptos pecados. Por lo tanto, como mencioné, en lo sensitivo y en lo apetitivo se encuentran los preceptos y los pecados. O sea, para nosotros el mundo de lo margish, de los sentimientos, de lo emocional, y lo repetitivo, que es el mito, ¿no? ¿Verdad? Es el mito, ¿verdad? ¿Verdad? Mito, joder, aquello que se despierta en el ser humano y que marca, obviamente, todo un escenario tan particular, que por sobre todas las cosas tiene que ver con nosotros y nuestras actitudes. Entonces, hablaba el Rambam de, les recuerdo, simplemente para pasar un poquitito este tema y entrar a analizarlo, de dos especies de ma'alot, virtudes. Ma'alot tiene que ver con aquello que habla
de que esta persona, de que cualquiera de nosotros atesora dentro de sí virtudes éticas y virtudes racionales, ¿no? Frente a dos tipos de vicios, que sería el opuesto. Las virtudes racionales que se encuentran en la parte racional del alma, como la sabiduría, dijimos que la Jochma, o sea, el conocimiento de las causas últimas y de las causas próximas, después del conocimiento de los entes sobre los cuales se pretende investigar sus causas. O como el intelecto, Segel, del cual se desprende el intelecto especulativo, inherente a nosotros por naturaleza, o sea, las ideas primeras, los axiomas, los principios. Y además el intelecto adquirido, cuya definición no es este lugar traer, como el ingenio o el buen entendimiento, o sea, la captación rápida y óptima de algo inmediato o inmediatamente. Y los vicios de esta facultad son lo contrario a lo mencionado, lo contradictorio a ello. Por lo tanto, hay dos tipos, dos especies de virtudes. Están las virtudes llamadas ma'alot, virtudes éticas y virtudes racionales, y frente a ellas insistimos dos tipos de vicio. Hablando de las virtudes ma'alot racionales, el Rambam dice que representan la parte racional del alma, quiere decir la sabiduría, el conocimiento, el intelecto, todas aquellas cosas que nos permiten entrar en contacto con nuestro mundo exterior, ¿no es cierto? Y poder, obviamente, tomar conciencia del mismo y generar una aproximación al mismo. Pero también, así como hay virtudes racionales, que las hemos marcado, están las virtudes éticas. Las virtudes éticas son las midot. Hemos hablado mucho siempre de midot, y midot tiene que ver ya no con lo que yo aprendo, sino con la esencia del ser, lo que yo soy. Y eventualmente esas midot se van desarrollando en la vida a partir de los modelos con los cuales confrontamos en la vivencia cotidiana, ya sea en el hogar, ya sea en la sociedad, ya sea en el trabajo, ya sea en la puesta en escena de lo familiar interno, la familia primaria o proximal, la familia distal. La palabra midá significa una cualidad, un atributo, algo positivo. Ser una persona de midot tovot significa no que cumple buenas mitzvot, sino que tiene una actitud positiva en cuanto a lo que es la tendencia a saber agradecer, saber ayudar, proponerse metas que también tengan que ver con el próximo, también y con el prójimo. Entonces dice que las virtudes éticas, las midot, se encuentran no en la parte racional, sino en la parte apetitiva. El apetitivo es el concepto del litorer. Y lo sensitivo no es en este caso sino un lacayo del apetitivo. Quiere decir que el marguish es un lacayo, o sea, es secundario a lo apetitivo. Las virtudes aquí en las midot son muchas. Por ejemplo, la prudencia, ¿no es cierto? Zeirut, o sea, el temor al pecado, o la generosidad, dijimos, o la rectitud, o la persona moderada, o la persona humilde, o la persona austera. Esto es lo que los sabios llamaron riqueza cuando declararon quién es rico, aquel que es feliz con lo propio. La valentía, la confianza, etc. Y por supuesto que lo opuesto son los vicios respectivos, que son la carencia de estas virtudes o su exageración. Quiere decir que a veces la persona es extremadamente generosa o extremadamente moderada o extremadamente prudente, y eso hace que la persona, obviamente, también se desvía un poco del objetivo. El Rambam, recuerden que nos propone siempre un camino que sea por lo menos intermedio. O sea, nos va a llevar a un camino intermedio, buscando siempre la forma en la cual la persona pueda hallarse a sí misma, ante todo y por sobre todo, ¿no? O sea, yo para ser yo, no necesito no ser yo. Y quiero explicarme. O sea, yo no puedo asumir conductas en mi vida que sean, en este caso, irreales en mi personalidad.
no me puedo forzar a ser quien soy. Entonces, yo tengo que ir siendo de acuerdo a esas midot. Y por eso dice Rambam, los vicios respectivos son la carencia de estas virtudes, que no tenga prudencia, generosidad, rectitud, o también su exageración. A veces parece la persona más que exagerada, y también eso es un punto negativo. No siempre hay que sobrepasar el nivel también de lo bueno. No obstante, las partes nutritiva e imaginativa, quiere decir el zan y el bimayón, el medamet, no conllevan ni virtudes ni vicios. Bueno, pero eso no forma parte de, Ariel, eso no forma parte de virtudes éticas. O sea, gula y anorexia son enfermedades, no hay ninguna duda, no son vicios, son enfermedades, pero no forman parte de las midot de la persona. Eso forma parte de otro componente, que es, por ejemplo, el alma nutritiva de la persona. Cuando hablábamos del alma nutritiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que representa el funcionamiento orgánico del organismo, de cómo se produce la incorporación de alimentos en ese organismo, entonces ahí estamos hablando de una dificultad, pero no de midot. Digamos que una persona puede tener midot y ser una persona adicta. ¿Por qué? Porque obviamente hay un componente de enfermedad. O sea, yo con las personas adictas que trabajé a lo largo de mi vida, yo no puedo negar que esas personas tenían virtudes, tenían midot. No las podían manifestar porque tenían hijos, tenían padres, o tenían esposo, o tenían pareja, o querían participar del evento comunitario, social, religioso, y así todo eso lo doblegaba todo el tema de la enfermedad, ¿cierto? Ese sería el punto. Pero enseguida lo vamos a ver. Yo voy a tratar de ir explicando cada uno de estos aspectos. Entonces, Rambam dice que todo este mundo que tiene que ver con las facultades del alma y sus contenidos en este segundo capítulo, eh, de los 8 capítulos, habla de las partes donde se encuentran los niveles de las virtudes y los vicios. Paso entonces a sus comentarios ahora. Dicen los, los comentaristas de Rambam, que es donde nos quedamos el domingo pasado, y vamos a analizar este segundo capítulo. Después de que hemos explicado en el capítulo primero cuáles son las fuerzas del alma, que está compuesta, ¿se acuerdan? Las 5 fuerzas, mejor. Entonces nos vamos a acercar a explicar en el segundo capítulo a cuáles de esas fuerzas el alma mencionada pertenece, en la cual podamos vincularla con las midot tobot, quiere decir con las buenas actitudes, buenas midot, o en otras palabras, en cuál de esas 5 fuerzas que describió el Rambam en el capítulo anterior existe un lugar para la elección libre, el libre albedrío del ser humano. Los comentaristas de Rambam dicen aquí, hay que preguntarnos una pregunta, porque por ejemplo, la fuerza nutritiva, la fuerza de la acción, de la actividad biológica del ser humano, ¿sí? Esa es la fuerza que llamamos fuerza nutritiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fuerza biológica del ser humano? Eso no tiene libertad de albedrío y por lo tanto es imposible dedicarle, como le explicaba el señor Ariel, a esta fuerza nutritiva el libre albedrío, o mejor dicho, perdón, eh, eh, adjetivarla con midot tobot. Es imposible decir que por la parte nutritiva, que tiene que ver con la actividad biológica del ser humano, que no hay, obviamente, el libre albedrío a ese nivel,
Entonces, en ese ámbito se pueden desarrollar, ¿no?, las virtudes. No se puede decir sobre el hombre que es un hombre moral, porque el proceso digestivo en esa persona es un proceso apropiado, adecuado. Porque la fuerza digestiva correcta, adecuada, normal, no es una consecuencia de la voluntad mía, sino de la interacción de todos los órganos que conforman mi cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto, dicen los comentaristas, en este capítulo segundo, lo que estamos hablando son de vamos a tomar un modelo de cada una de las fuerzas del alma y vamos a explicar, está explicando Rambam, en cuál de ellos la voluntad del hombre actúa dominantemente y de hecho podemos saber las mitot que pertenecen, quiere decir los atributos que pertenecen a esa fuerza. ¿Me entienden? Más o menos. O sea, ese sería el objetivo de lo cual estamos hablando en este momento. La primera fuerza, decíamos, es la fuerza nutritiva. Quiere decir, la fuerza nutritiva, ya les repito, yo me imagino que la mayor parte de los que están aquí ya estuvieron en el estudio básico de las fuerzas del alma. El alma emana y sus facultades. Entonces aquí vimos que teníamos la parte nutritiva, lo repito todo, ¿sí? La parte nutritiva, las partes del alma que no son partes, ¿no? De ellas se desprende la facultad de atracción, mantenimiento, digestión, evacuación de restos, procreación, separación de líquidos según las necesidades, etc. Y pues decía, bueno, todo esto pertenece a las artes médicas. La parte del margish, que es la sensitiva, eran los sentidos, vista, audición, gusto, olfato y el tacto que se encontraba en todo el cuerpo. La parte imaginativa era la forma en la cual se recuerdan impresiones concretas después de que desaparecen de los sentidos. O sea, yo ya no lo veo, pero lo imagino. Bien, la parte mitorer es la fuerza de lo que el hombre desea, rechaza, emociones, sentimientos, miedo, valentía, enojo, reconciliación, crueldad, misericordia, amor, odio. Esa es la parte mitorer. Y la parte racional es lo que el hombre, obviamente, la facultad del hombre por la cual elige y piensa, a través de ella adquiere las ciencias, etc. El Rambam decía que las midot están en la parte mitorer, eventualmente, y en la parte margish, ¿sí? Son como los valores, ¿sí? En realidad valores se dicen arajim. Midot tiene que ver con lo que la persona expresa desde el punto de vista del ser interior. Por supuesto, la persona se puede educar con midot tovot o midot raot. Midot, yo dije, la palabra midá viene de la palabra, le da origen a la palabra medida. ¿Sí? Es como somos nosotros, no lo que hacemos nosotros. Es como somos. Es la expresión natural de la persona. Cuando vemos una persona que tiene un gesto afable, que tiene siempre una palabra de agradecimiento, etc., se dice que en general esos son midot tovot y que se aprenden, como decíamos siempre, en lo que es la casa. Virtudes, sí, yo pienso que son virtudes, exactamente. Entonces, bueno, decíamos, la primera fuerza, hablábamos de la fuerza nutritiva, ¿no? Y la fuerza nutritiva tenía que ver entonces con las fuerzas de las acciones biológicas del ser humano. Entonces, explican los comentaristas que estamos resumiendo, que es no sé lo que es eso. Tenai son condiciones. No sé lo que es, perdón. Bueno, midot son nomás virtudes, atributos, cualidades o virtudes. Tomamos esas tres palabras y no nos vayamos más allá. Los valores ya son mucho más personalizados. No creo que los valores podamos analizarlos aquí como
como elementos. Los valores son algo más que tienen que ver con el mundo de la oración. Entonces, permítanme seguir explicando de la parte nutritiva, que no estamos volviendo a la primera parte, sino hablando de esta segunda parte. Que la primera fuerza que hablaba el alma es la fuerza del Zan, el nutritivo, la parte nutritiva, que es obviamente la fuerza de la actividad biológica del ser humano. Entonces, esa parte nosotros no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque toda la parte del cuerpo humano, la parte biológica, es una parte involuntaria, como ya lo hemos explicado, dice Rambam. Yo no puedo gobernar mi estómago, no puedo gobernar mi hígado, no puedo gobernar mi páncreas, no puedo gobernar mis intestinos. Quiere decir, hay cosas obviamente que van a ayudar y otras cosas que van a evitar, pero obviamente hay todo un movimiento involuntario que forma parte de sí. La segunda fuerza hablaba de la fuerza sensitiva o la parte sensitiva. Y entonces dice que son los 5 sentidos del ser humano. Entonces está claro de que allí nosotros somos el Baalabay, somos los dueños, ¿no es cierto? Y entonces la persona puede evitar la acción de cada uno de los sentidos cuando quiera. Por lo tanto, en esta fuerza sí existe el libre albedrío y de hecho es posible encontrar en esta fuerza la Avodat Hashem, el servicio a Dios. Claro, si yo hay cosas que no debo ver o que no debo oír o que no debo degustar o no debo oler y no debo tocar, todo eso obviamente me lleva a mí a poder realmente acercarme a lo que es Avodat Hashem, el sentido de Dios, ¿no? La tercera fuerza, entonces, de las fuerzas del alma era la parte imaginativa. Entonces dice, en principio, aparentemente, tampoco tendría libertad de albedrío, libre albedrío, porque es imposible que el ser humano domine su imaginación. Un ejemplo extremo es, por ejemplo, dice Rambam, un sueño en una noche. Yo no puedo dominar mis sueños. Los sueños obviamente son expresiones mucho más importantes de todo lo que representa un escenario también de un conflicto no resuelto y eventualmente ese conflicto no resuelto sale en el sueño de una u otra manifestación. Por lo tanto, no se le puede manifestar a esta fuerza, dice el Rambam, todo lo que sea el concepto de mitzvah o averá, de transgresión o de mitzvah. La cuarta fuerza, decía, es la parte apetitiva, el mitorer. Entonces dice, ¿qué es el mitorer? Mitorer, desde luego, despertar, ¿no? El despertar representa esa conciencia del ser humano, pero no racional, en la cual le da la fuerza por la cual las personas odian, aman, tienen envidia. Y entonces, por supuesto que esta fuerza, el mitorer, está bajo la regulación del libre albedrío. La prueba de todo esto es que existen muchos sentimientos que la Torah ordena que tengamos que arrancar del corazón. Por ejemplo, una persona dice, no odies a tu hermano en tu corazón. Así dice el libro de Vaikra. Por eso la Torah obviamente lo prohíbe. Entonces se está ordenando allí para cumplir con una mitzvah. La quinta parte y la última, decía, es la racional. Es el Sihli. Y con respecto a esto, el Rambam dice que acá existía un cierto componente confusional, una complejidad. Si existe aquí, en esta alma racional, el libre albedrío o no. Podríamos decir que la Sagrada Torah nos ordena a nosotros a pensar solamente en una forma y no en otra, o que no se puede ordenar hacia los pensamientos. Por ejemplo, explican los comentarios. Nosotros debemos eh, creer que la Torah es una Torah celestial, ¿verdad? Hemos aprendido en muchos ámbitos de nuestras clases y fundamentalmente en el Ulpan
de Giur, que la Torah es Torah Minashamayim, Torah celestial. Pero, ¿qué pasa con la persona que no piensa que es así y que no se convence a pesar de tantas y tantas explicaciones? Entonces, para poder llevarlo esto a la práctica concreta, hay una acción, dice, un hecho que pasó. Una joven judía, traen los comentaristas ya modernos al Rambam, una joven judía que conoció a una persona no judía. Después de un tiempo, el muchacho se convirtió al judaísmo, estudió Torah, e inclusive se transformó mamá en un tzadik, como un hombre que abrazó el judaísmo por amor verdaderamente, un hombre justo. Yom Echad, un día, vino ese Ger Tzedek, viene ese converso de fe, pero de justicia, a consultar con su rabino, cuando estaba completamente roto este hombre, estaba completamente quebrado, porque descubrió que su mujer judía era atea. Él le pidió a su mujer que se reuniese con el Rab, y es más, le puso un ultimátum, que dentro de una semana ella tendría que creer en Akadosh Baruj Hu, y si no, no podría seguir viviendo con ella. Cuando ella vino a preguntarle al Rab, entonces el Rab le preguntó, el rabino le dijo, mira, esto es muy difícil, no se puede ayudar en este punto, no es fácil ayudar, porque me va a resultar muy difícil convencerte a ti, a que te convenzas de lo que no estás convencida. Le va a costar convencerte a que te convenzas de lo que no estás convencida. Sin embargo, Rambam nos sacó de esta situación compleja, de este laberinto, y él definió que inclusive en la Koach HaSechli, en la fuerza del alma, en la parte racional, Shayach Tikkun, existe la posibilidad de correctivo, y que también está mamash en manos del libre albedrío. El Rambam nos explica, nos cita en los comentarios ya más modernos, decía Rav Rabinovich, estoy hablando, el Rambam explica que una persona que tiene una inteligencia natural básica desde el nacimiento, desde el momento que la persona nace, que es un ser inteligente, y entonces tiene como deber, tiene que ir conformando, diseñando el proceso de su pensamiento. Y estas son, obviamente, Ama'alot HaSichliot, estas son las virtudes, los atributos intelectuales, racionales, que la persona tiene que tratar de elaborar con su Sejel Yashar, con su raciocinio recto y puro, y por lo tanto recibir de Otamitiot conceptos que sean claros, verdades claras, o sí, conceptos claros y verdaderos, y por lo tanto alejar de sí todo concepto que sea embaucador o que definitivamente arruine su proyecto. Entonces, esta determinación está completamente en contra con las otras ideas que dicen que el judaísmo es una religión práctica, nada más. Así como lo dijo Moshe Mendelssohn. Moshe Mendelssohn, que fue, para los que no lo conocieron, el adalid del iluminismo judío, ¿no? En la época del iluminismo, donde, bueno, Moshe Mendelssohn acuñó el concepto de Yehudi bebeiteja, Adam beetzeteja. Tú tienes que ser un judío dentro de tu casa, de las cuatro paredes de tu casa, y cuando estás fuera de tu casa, ser un ser humano normal. O sea, mantener esa esquizofrenia más o menos que llevó que, bueno, que los judíos en ese momento del iluminismo, que eran de 1860 en adelante, hayan abierto las puertas de sus shtetl, de sus pueblitos, de las casas de sus padres, y ya cuántos jóvenes se fueron perdiendo en el mundanal ruido de una Europa revolucionada por la industria. Entonces, para Moshe Mendelssohn, justamente, que decía el judaísmo es una religión práctica, nada más. ¿Cómo se puede ordenar al hombre lo que tiene que pensar? Entonces dice,
Yo entiendo de que haya una orden de ponerse tefilín, por ejemplo, pero esto no cambia si la persona cree o no. Pero ¿cómo es posible ordenarle a la persona que piense que la Torá es todo del Shamay, del cielo, en el momento que él no piensa así? Entonces dice, Hofesh de Botamiti. Moshe Mendelssohn decía, aspiremos, entonces por una libertad de pensamiento. Bueno, así terminó Moshe Mendelssohn y así terminó su familia. Todos sus hijos y todos sus nietos casados con gentiles y toda la familia, por supuesto, desapareció. Entonces, bueno, sepamos aquí los viejos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos traen ahora en los comentarios es, ¿existe una perspectiva de mundo, una Ashkafat Olam, una perspectiva de mundo judía? Dice, hay un libro muy bonito que se llama Nuestra generación frente a las preguntas eternas. Un libro agradable que no me acuerdo justo el nombre, Doreno Mul Sheelot HaNetzach. Es un libro bastante simple y agradable y hay muchos temas muy simpáticos, pero en la introducción escribe el autor algo muy, muy raro. Dice que en muchos ámbitos el judaísmo nunca ha establecido al ser humano qué es lo que debe pensar. Y el ser humano tiene la posibilidad de pensar lo que lo que quiera, lo que se proponga. Y, y algunos caminos fijos de Adrajotea hacia la Torá, dice, y algunos de los aspectos que son la guía marcada de la Sagrada Torá son solamente en el ámbito de cumplir con las mitzvot prácticas y no en lo que respecta al pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el autor de ese libro tiene algunas pruebas para todo ello. Vamos a ver esto porque realmente es una crítica interior, ¿no es cierto? Y este libro, obviamente, no sé si alguno lo leyó, está en español también, de acuerdo, que lo tenía en la biblioteca del Uruguay, no yo lo tenía, sino lo habían dejado rabinos anteriores, pero la verdad es que no tuve mucho tiempo de hojear su contenido. Pero aquí voy a repasar un poquitito lo que dice los Rabanim, y dice, si esta persona tenía varias pruebas como para poder comprobar o afirmar esto de que eventualmente el hombre, el judaísmo no puede establecer, no puede decirme a mí lo que yo tengo que pensar. La primera prueba, dice el Rambam, menciona y pone los 13 principios de fe. Y mientras Rabbi Yosef Albo, en su libro Aikarim, quiere decir los principios, reduce su número a 3. Esa es la primera prueba. O sea, Rambam sabemos que tienen, la mayoría de ustedes han escuchado o han estudiado los 13 principios de fe de Rambam. Y si no lo sabemos, bueno, podemos ir a buscarlos y lo vamos a encontrar en cualquier lugar, eventualmente. Pero vino Rabbi Yosef Albo 100 años después, y Rabbi Yosef Albo lo que hizo fue reducir, comillas, los 13 principios a 3. Entonces, para él, para el autor, eso es una prueba de que existe una libertad de ideas en los temas de la emuná. Hasta aquí las palabras del autor. Esto, obviamente, surge a veces por lo que solemos nosotros presuponer cuando todavía no hicimos un estudio adecuado de las cosas. ¿Por qué? Porque esto surge porque el hombre no leyó el libro de los principios de Rabbi Yosef Albo desde el principio hasta el final. Porque Rabbi Yosef Albo sí creyó y afirmaba que lo que Rambam creía, solamente que ordenó esos 13 principios de una manera diferente y entonces separó entre lo que es Ikarim, principios, y Shorashim, y las raíces. Ah, ¿por qué? Porque en la generación de Rabbi Yosef Albo había un laberinto, un problema gravísimo con respecto a las ideas. Y entonces, ustedes no se olviden de que la iglesia estaba en su mayor impacto contra el judaísmo y la negación del judaísmo.
y los pogroms que habría en contra de las ideas de los heréticos del judaísmo. Entonces, Rabbi Yosef Albo necesita, obviamente, poder hacer una guía de cómo cuidar los principios fundamentales solamente. Él no negaba los principios de Rambam. Se confunde el autor de nuestra generación frente a las preguntas eternas. Ojalá lo tuviera en manos mías, no me acuerdo quién lo escribió. Sin embargo, dice, esto no quiere decir que Rabbi Yosef Albo no creía en los restantes principios de los cuales concibió el Rambam. Yo quisiera sacarme la duda, porque sí me gustaría saber quién lo hizo, porque tenía presente este libro eventualmente, y no sé quién verdaderamente lo escribió. Pero no me acuerdo en este momento. Aaron Barth. B-A-R-T-H. Aaron Barth. No es nadie especial. Doctora Aaron Barth. Sí, no, es alguien importante porque lo traen aquí, que fueron... por eso lo recuerdo, ¿saben por qué? Porque esto lo sacó justamente la agencia judía en Jerusalén 5733, hace casi 50 años atrás, ¿no? Así que ahí está este escenario. Bueno, simplemente para que ustedes lo tengan. Bueno, entonces, lo primero es que obviamente el hombre tomó los tres principios y dijo, los tres se no van. Muy bien. La segunda prueba de que el judaísmo tiene ideas de Tajlit Anigut en la oposición total. El Rambam dice que Akadosh Baruj Hu es incorpóreo, ¿verdad? Que no tiene cuerpo. Muy bien. Y sin embargo, dice el Mejaber Asefer, Anal, el doctor Barth, en nuestra generación frente a las preguntas eternas, dice que el Baal Sheur Komá, que el poseedor de un Sheur Komá, de una estatura, de una tamaña estatura, que habla de las medidas de su brazo y de su mano, como si estuviera hablando de Ribono Shel Olam, de Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto que tiene cuerpo. Y no es así. El doctor Aaron Barth, obviamente, interpretó literalmente un concepto que, si Akadosh Baruj Hu dice que lo saqué Beyad Hazak Ubizroa Netuya, Dios no está diciendo que tiene cuerpo. Es una forma que los sabios entendieron que la Torah se manifiesta, en la cual el hombre puede entender en un lenguaje asequible a él. Está claro que las palabras Sheur Tomá, que como lo dice el Aaron Barth en este libro, son una suerte de ejemplo, de metáfora, a lo que es una regla mucho más grande que dice la Gemara de Brajot, Dibera Torah, la Sagrada Torah habló en el lenguaje de los seres humanos, y de esa manera es que podemos entender verdaderamente la Torah, si no sería inasequible para nosotros. Hay una tendencia que dice que hay en el judaísmo libertad de ideas con respecto al tema de la emuná, de la fe, y que fue adoptada por el Rabbi Moshe Mendelssohn. No Rabbi Moshe Mendelssohn. וכבר קדמו בזה, קדמו יהודים המוכרם משפינוזה, dice, pero ya antes de Mendelssohn, el que se había salido ya de las compuertas del judaísmo, era un judío que fue lamentablemente separado de su comunidad y que se llamó, obviamente, Spinoza. Ustedes habrán escuchado sobre Spinoza, que fue el primero que renovó el concepto, digamos, el Hidush Mufla, un concepto renovador, maravilloso, que en el sentido de que en el judaísmo existe el Hofesh de hoy. Muchos otros adoptaron también estos Hidushim, estas
pensamientos renovadores, a partir de los cuales el Yehudí es solamente un cosaco del soberano del universo. Quiere decir que el Yehudí cumple órdenes. El cosaco, ustedes saben cuál es la figura, ¿no? Es la figura de sus tiempos, obviamente, donde los cosacos eran la bestialidad humana llevada adelante en nombre de alguna fe, vamos a suponer. Bueno, estos doctores, Mendelssohn, Spinoza, también Tratado Político Nacional, todo eso llevó, obviamente, a que denominen a los judíos como los cosacos de Dios. Obviamente, esta tendencia, el Rambam la descarta completamente. ¿Por qué? Porque Sheafa Sechel, porque también la parte mental, la parte racional, debe actuar de acuerdo a la Torah. Y está prohibido que la persona de Israel piense cosas que están en contraposición a los principios de la fe. Dice, nosotros a veces nos encontramos en una circunstancia muy compleja en nuestros caminos y entonces tenemos que esforzarnos para poder alcanzar ese atributo verdaderamente. El Rambam nos advierte que tal vez esta parte del alma, la parte racional, pertenece también al mundo de la mitzvah, del precepto y de la verdad de la transgresión, pero no de la acción. Es la idea, pero no la acción. Aquí dicen los comentarios que deberíamos marcar que a veces, muchas veces, la confusión mental surge de una confusión de las mitzvot, de los atributos y virtudes. Por ejemplo, son conocidas las palabras de nuestros sabios en el tratado de Avodah Zarah. Dice, Yeduin libre Hazal shebe Avodah Zarah en mamash. Saben nuestros sabios y dicen, ¿sabes qué? En lo que se llama idolatría no hay nada concreto. Quiere decir, Avodah Zarah no es algo concreto. Nada más que solamente que la voluntad de los israelitas, de los judíos, que se permitieron se permitieron servir a las idolatrías, era para que, dice la Gemara, era para abrir otra puerta, que era la puerta de la promiscuidad sexual, de las relaciones incestuosas o relaciones sexuales prohibidas en forma pública. Dice Rav Rabinovich, a veces la persona se ordena o se prepara una suerte de percepción de vida, concepción de mundo, como cáscaras de ajo. Son muchas cáscaras, pero el objetivo está adentro, que no se ve. Por lo tanto, existe una versión que determina que la pérdida de la fe a lo largo de las generaciones fue provocada, dice Rav, a causa de la voluntad de muchas personas materialistas para poder realmente alcanzar el placer absoluto en los placeres terrenales, y son los que se quitaron de encima las mitzvot, que obviamente les van a impedir a ellos llegar a conseguir. La cita de Marana Rav Kook, cuando dice Hador Mojiach, dice en su escrito, la generación demuestra. Dice que con respecto a las últimas generaciones, desde el iluminismo, hablo de 1860 en adelante, dice, no es correcto decir eso. ¿Por qué? Porque si este principio hubiera sido correcto, entonces todos los seres humanos hubieran sido llamados dati'im, religiosos, mushlamim bejol ma'alot. Eran personas religiosas absolutas con todas sus virtudes. Ve'elo mejonim gilonim, y todos aquellos que son lo opuesto, gilonim, quiere decir no religioso, bediuk lefer. Tendrían malas midot, en este caso, no serían en todo lo negativo, también serían perfectos. Sin embargo, dice Rav Kook, Ulam, Betohamenu, Anu Yoshvim. Nosotros habitamos dentro de nuestro pueblo. También sabemos que no así es la realidad. Hay personas gilonim
Hay personas que no observan ninguna de las mitzvot de la Torah, que no son religiosos, que están repletos de Mesirut Nefesh, de una entrega denodada por Am Israel, Bitchumim Shonim Shel Chaim, en ámbitos diferentes de la vida. Y lo que no cumplen en las mitzvot prácticas es porque todavía no están de acuerdo mentalmente, racionalmente con la religión. Porque nuestra generación, decía el Rav Kook, sufre o está enferma, adolece en su pensamiento, veloce reglav azotra azotra, y no es que sus piernas corren presurosas a hacer el mal. Siempre un amante del Am Israel, el Rav Maran Abraham Itzhak Cohen Kook. Entonces dice, bueno, acá tenemos que descubrir otra realidad, dice el Rav Kook, que es, obviamente, estas personas no cumplen las mitzvot prácticas porque tienen un problema de aproximación racional a ellas. Bueno, el tercer punto, de los cuales nos lleva a hablar el segundo capítulo, es cómo poder alcanzar el tikkun, cómo poder corregir, cómo poder enmendar todos estos tipos de desarreglos racionales. Le hacen la pregunta al autor de Netivot Israel. האם קיום מצוות מעשיות בלא אמונה הוא הדרך לתיקון קלקול שכלי בענייני אמונה? ¿Acaso el cumplir mitzvot prácticas sin emuná es el camino para corregir esa confusión, ese desorden mental en los temas de la emuná? Como podemos deducir de las palabras del autor del libro Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Alevi de Barcelona, donde dijo, Ajarea Peulot, Nimshachim Alevavot. Hay una frase muy famosa que dice que en pos de las acciones, los corazones van en pos de ellas. Quiere decir, tú haz y después el corazón va a cambiar. La respuesta entonces que se nos propone aquí es, esa guía no es el camino del rey, el camino de oro, del Baal HaChinuch, del autor del Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Alevi de Barcelona. Por el contrario, Rabbi Aaron Alevi de Barcelona, en su libro Chinuch, Sefer HaChinuch, que es un hermosísimo libro que contiene las 613 mitzvot de la Torah, divididas, explicadas, analizadas, hablando de cómo se cumplen y su raíz de cada perashá y perashá de la Sagrada Torah, para que todo el mundo sepa, ¿no es cierto? Está todo ordenado realmente en forma realmente maravillosa. Entonces, dice, el autor del Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Alevi de Barcelona, él basamenta el cumplimiento de las mitzvot precisamente a partir de que la persona vaya teniendo en claro todos los principios de la fe en forma sistemática y metódica. Por supuesto que es una guía que ayuda, pero también es una guía que se acopla a la otra. No se puede solamente llegar a cumplir el mitzvot sin tener una guía básica en todo lo que es mi camino hacia la emuná. El camino principal para poder corregir la fuerza racional del alma es un esfuerzo mental muy grande, ingente, hasta llegar al nivel de Sechel Shel Torah, de la racionalidad de la Torah. Como lo dijo el Rav Reuben de Dvinsk, el alumno de Maran Rav Kook en su juventud. Dice entonces, Ein dome sichlo shel talmid chacham le sichlo shel ha'aaretz. No es igual la racionalidad de un sabio a la racionalidad de una persona no entrenada en la sabiduría. Ha'aaretz es, no diría que un ignorante, pero es una persona que carece de conocimientos básicos. Entonces, un ejemplo muy interesante lo traen en el libro Hoshen Mishpat, en el Hoshen Mishpat de Shulchan Aruch, por supuesto, de Maran Yosef Karo. Dice, El Dayan Leishet Bedin, El Enken Yemanat Tehilami Yoshev no Bedin. El juez no puede sentarse en el Bet Adin
antes de que él sepa, antes, se aclare antes, quién estará sentado consigo en el día, en el juicio. ¿Para qué? Y todo esto es, dice Maran Shulchan Aruch, miren qué interesante, l'achsov sibujim ne'atzmo. Quiere decir, para evitar después discusiones en ese momento, hay que saber con quién te vas a sentar, con quién vas a juzgar, para saber si tenemos más o menos un pensamiento lógico. El Sefer Mitzvot dice, en nombre del Ma'arifail, de otro autor de la Halajá, dice que un Talmid Jajam, un sabio, no se puede sentar en un juicio con Baale Batim, con personas simples, no entrenados en eso. Shepiskea Baale Batim, Upiskea Lomdim, Em Shenea Fahim. Dice el autor, dice que aquellas resoluciones que dan los Baale Batim, las personas comunes, son nomás, y los pisakim, y los resultados, los veredictos que dan los estudiosos son dos opuestos, también a ese nivel. Por lo tanto, dice, no es que acá se esté despreciando a los Baale Batim, a mí, yo no me siento despreciado, sino que dice acá lo que está marcando es un reconocimiento del hecho que el Sejel de la Torá, aquel que fue entrenado en el pensamiento bíblico, es completamente diferente de el otro racional, que es de un Balabay, una persona común que no fue entrenada en ello. El Sejel Bala Torah Nikna Lidei Abodat Hashem Sheba Sejel. Y entonces el Sejel de la Torah, la sabiduría, la inteligencia, lo racional de la Torah, se adquiere por medio de Abodat Hashem Sheba Sejel. Quiere decir, por el Abodat Hashem, que existe el servicio a Dios, que existe en el nivel del Sejel. Y nos va a quedar entonces dos pequeños puntos de lo que representan los niveles de los sabios en Israel, para analizar las virtudes del alma que estamos hablando en este segundo capítulo, y luego cómo se pueden dominar, cómo se pueden gobernar las midot del alma con favor de Dios. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, habiendo ya repasado el segundo capítulo, por supuesto, al principio del Sheur, y viendo un poquitito todos esos escenarios que forman parte de un estudio que, bueno, va incorporando obviamente cada vez más elementos. Que tengamos buena semana, Shavuot Tov, y bueno, que tengamos Besorot Tovot, curación completa de los enfermos, por quienes siempre pedimos y estudiamos, y Leilu y Nishmatam, de todos los que venimos recordando con tanto amor que han dejado este mundo físico. Que nos veamos en alegría.